Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros Juan Pardinas, director general de IMCO. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Viene el primer informe del presidente Enrique Peña Nieto en medio de la reforma educativa y las marchas, la reforma energética en suspenso, con miras a la reforma hacendaria, fiscal, etcétera. Hay muchos temas importantes. Sin embargo, ¿cómo nos preparamos para el informe del próximo lunes? Bueno, creo que es difícil pensar un momento en la agenda pública del país en que hayamos tenido este congestionamiento de temas y reformas. Y hay que tener muy claro que las reformas afectan intereses particulares, intereses corporativos, y es natural que en una democracia pues estos intereses reaccionen tratando de defender su modus vivendi, sus usos y costumbres. Y lo que estamos viendo es que en la fecha de las primeras 2 semanas de septiembre, empezando con el informe presidencial el 1 de septiembre, pues hay una convergencia de eventos, fiestas patrias, que se vuelve también un contexto ideal para los grupos que están manifestándose en esta etapa en contra de la reforma educativa y posteriormente y con mucha probabilidad sobre la reforma energética y la reforma fiscal. En primera instancia, la reforma educativa, algunos dicen que es más laboral y administrativa que educativa de fondo. ¿Es así? Pues yo lo que creo es que se le están agregando criterios de meritocracia a la carrera magisterial, que es la meritocracia pues en función del esfuerzo, la capacidad, el desempeño, la disposición de trabajo de los profesores, pues se va a evaluar su carrera y sus avances profesionales. Hay que tener claro que esto es una especie de shock, un cambio cultural de cómo ha sido la vida hacia adentro del magisterio, donde las relaciones políticas, los vínculos con las cúpulas sindicales determinan mucho más el éxito profesional de un maestro que su desempeño frente al grupo, frente a los alumnos. Entonces, este cambio, esta evolución, pues es un terremoto desde la perspectiva del magisterio, y lo que se requiere es que la reforma incorpore criterios de meritocracia y al mismo tiempo también criterios de mejora profesional. O sea, no solo que se vea la evaluación no como una oportunidad de sanción, sino como una oportunidad de incentivar y permitir los ascensos, las mejoras a las condiciones de trabajo de los profesores, que se esfuercen, que se capaciten y que sobre todo pues estén presentes dándoles las clases a los niños, cumpliendo la labor básica de un profesor de educación primaria. ¿La ley de servicio profesional docente, sin ella no tiene sentido la reforma? Yo creo que es el centro de la reforma. De esa ley depende no solo el futuro del sistema educativo, yo diría también la gobernabilidad del país. El hecho que el Congreso haya admitido bajar el dictamen de esta legislación bajo presión de la coordinadora sienta un precedente muy grave para las instituciones de la República. Ese fue el primer error, haberla bajado. Sí, bueno, hay una argumentación, sobre todo la ha avanzado Ricardo Rafael, uno de los principales expertos en el tema, que la ley tenía ciertas debilidades, que no había una avenida muy clara de carrera profesional para los maestros, que estaba más basada en la sanción que en la promoción y habría que equilibrarlo. Muy probablemente yo confío en las intuiciones de Ricardo Rafael en este tema, haya que mejorar la ley, pero la forma en que se dieron las cosas, el Congreso teniendo que sesionar en una sede alterna, creo que no solo es una humillación para los legisladores, sino también es una afrenta hacia los ciudadanos que votamos por ellos. La circunstancia en que esta ley se baja del dictamen sí fue sumamente desafortunada. Entonces es fundamental que en un periodo relativamente corto se mejoren, se resuelvan estas debilidades que hay que incluir, por supuesto, también la promoción. Pues una carrera no es nada más que te estén evaluando y sancionando, sino que te expliquen de qué manera tu ingreso y tus condiciones laborales van a ser mejores en función del trabajo y el esfuerzo que pongas. Una vez que se solventen estos temas, sí sería clave que el Congreso la vote, la apruebe, porque si no la señal de debilidad, la facilidad en que se puede poner de rodillas al Congreso mexicano va en un contexto de presión en la calle, creo que sienta un muy mal precedente para la vida pública del país. Pero también los políticos están midiendo, justamente al aprobar esta reforma,
puede darse una situación como incendiaria. ¿Por qué? Porque se está juntando el ESME, los Panchos Villa. Para el 15 estaría también todo el movimiento perredista, López Obradorista, todos los que defienden el petróleo, y se les puede juntar. No, seguramente se les va a juntar. Hay que tener claro que reformar un país no es una tarea fácil. Lo que estamos tratando es de hacer reformas que debieron haber ocurrido hace 20, 25 años y no se hicieron. En buena medida no se hicieron por las presiones de los grupos de interés que extraen rentas y que se benefician de esta circunstancia. Evidentemente no son todos, pero sí hay profesores que heredaron su plaza, o sea, como si esto fuera una monarquía, porque mi papá tenía un título de arquitecto, yo voy a ganarme un título de arquitecto nada más porque sí, pues no. Pues esto sucede en el magisterio mexicano en casos frecuentes, gente que compró su plaza. Pues esto no lo deberíamos permitir. O sea, yo tengo la ilusión de que en el año 2030 los mexicanos del futuro volteen a ver al México del 2013 y digan, oye, ¿cómo es que permitían que se vendieran las plazas de los profesores? ¿Cómo es que permitían que se heredaran las plazas? Pues lo que es absurdo, lo que es obsceno, lo que es intolerable, hoy sucede en México. Y el objetivo de la reforma es llevarlo a cabo. Pues evidentemente esto va a generar olas, va a generar conflicto, va a generar confrontación. Ojalá estas ocurran de la forma más pacífica posible, que se respeten los derechos de terceros, que se respeten los derechos humanos, que se respete el derecho de manifestación, pero también el derecho de libre tránsito. Pero no seamos ingenuos de que México va a cambiar, México va a ser distinto sin cierto nivel de conflicto, sin cierto nivel de confrontación. Esto es natural a nuestra democracia y desgraciadamente muchos de los conflictos los resolvemos en la calle, no los resolvemos en los canales institucionales. Entonces esto es parte de la vida política del país, pero hay que tener claro la meta de largo plazo, que México necesita estos cambios. Es una muestra del empoderamiento que llegaron a tener los sindicatos, incluido el petrolero, que sería como el siguiente tema. Yo creo que es una muestra de los acuerdos corporativos del viejo sistema político. O sea, era la labor principal del sindicato magisterial era el control político, la movilización electoral, no era educar niños. Entonces tenemos que transformar al sindicato magisterial en un organismo encargado de defender los derechos laborales de los profesores, pero no un organismo de manipulación política, no un organismo de extracción de rentas, de chantaje. Eso es lo que tiene que cambiar. No va a ser fácil, es un proceso complicado. El sustento, la forma de vida, los usos y costumbres de muchísimos profesores dependen de este entorno de baja rendición de cuentas, de alineaciones políticas, de sometimiento a la cúpula sindical. Es evidente que iba a haber estos cismas que estamos viendo, sobre todo en el Distrito Federal, pero no debemos claudicar ni perder la paciencia. Va a ser una etapa difícil, no creo que sean semanas, probablemente nos implique meses, pero hay que tener, como decía antes, la meta de que el objetivo es construir un México distinto. Estas primeras reformas que propone el presidente es justamente el reflejo de lo que podría ser su sexenio, o sea, dejarse someter por marchas, manifestaciones, resistencias, o bien imponer estas reformas necesarias. Yo sí creo que en las próximas semanas y meses el presidente Peña Nieto se está jugando la lectura que la historia va a tener sobre su mandato. Sí se está jugando él su futuro y en consecuencia el futuro también de la vida del país. Porque si no logran avanzar estas reformas, el mensaje que nos damos a nosotros mismos como país, que le damos al resto del mundo, que un país que no se puede reformar es un país que no se puede gobernar. La autoridad no tiene suficiente espacio vital para poder tomar decisiones complicadas. Y eso pues simplemente transforma al gobernante más en un administrador de la continuidad, en un velador del status quo, y eso no es lo que necesita México. ¿Está midiendo la temperatura el presidente y el PRI respecto a sacar al sindicato petrolero del Consejo de Administración de Pemex? Pues yo espero, no tengo idea ni interlocución con el gobierno, pero yo espero que sí haya una conciencia
de que pues esto va a tener repercusiones y sí se están afectando intereses corporativos, que qué bueno que está ocurriendo, pero tampoco pecar de ingenuidad que esto va a ocurrir de una forma muy suave y que todos los sectores afectados por este proceso de cambio se van a parar a aplaudir con las reformas. Es parte, esta confrontación que estamos viviendo es parte del proceso y hay que asumirlo que así sucede en la democracia mexicana y esto es lo que necesita el país. En términos de competitividad con sus estudios, ¿es necesario reformar los artículos constitucionales en esta reforma energética? Es fundamental. Uno de los grandes déficits o uno de los grandes obstáculos que tiene México para poder ser más competitivo, para poder atraer más inversión y talento, es el sector energético. Si vemos en otras economías parecidas a las nuestras, Colombia, Brasil, el sector energético es uno de los principales imanes de inversión extranjera, de inversión nacional. Y aquí no diría yo que lo tenemos cerrado, el sector energético está herméticamente sellado a la inversión. Es imposible lograr crecimiento económico si no hay aumentos en la productividad y no hay mayor inversión. Y aquí, pues una de las dos avenidas al crecimiento, mayor inversión, la tenemos cerrada en uno de los senderos más productivos, que es la inversión en el sector energético. Entonces, no es importante, yo diría que es fundamental esta reforma para poder aspirar a niveles de crecimiento muchos más acelerados que la tendencia inercial y mediocre que tenemos actualmente. Andrés Manuel López Obrador retuiteó a Stiglitz en el tema de México debe salvaguardar la propiedad de su petróleo y tener especial cuidado en las leyes secundarias, y supongo que tomará como bandera justamente el no privatizar Pemex, sobre todo por el tema de los contratos. ¿Ustedes cómo lo ven como economistas? No, yo estoy de acuerdo con Stiglitz. O sea, el Estado mexicano debe mantener la propiedad de los hidrocarburos. Y en ese tema diría que estoy de acuerdo con López Obrador. El problema es cómo se está tergiversando la información. En Colombia, donde ha habido una reforma, en Brasil, donde ha habido una reforma, son países con empresas estatales de petróleo. El Estado mantiene el dominio y la potestad, la nación mantiene el dominio y sigue siendo dueño de los hidrocarburos. Pero tenemos que diferenciar entre la vaca y quien lo ordeña, tenemos que diferenciar entre el petróleo y la empresa encargada de extraer el petróleo. Si hay empresas que pueden hacer esta labor de extraer el petróleo del Estado mexicano de manera más eficiente, sin privatizar un tornillo de Pemex, sin que un tornillo de Pemex pase de propiedad del gobierno a propiedad privada, pues ¿por qué no ver la viabilidad de que a veces lo pueda hacer Pemex y qué bueno si lo hace con eficiencia y con los mejores resultados para el pueblo de México? Pero si puede venir a empresas a asociarse con Pemex o empresas por sí mismas a extraer el petróleo y hacerlo de forma eficiente, a bajos costos, transparente, rindiéndole cuentas a los accionistas o dueños de ese petróleo, que somos todos los mexicanos, pues ¿por qué no? No estamos inventando el hilo negro, esto no es física nuclear, es algo que ya pasa prácticamente en todos los países del mundo con un sector energético, con empresas nacionales de energía. Lo que estamos tratando es simplemente ponernos al día de lo que sucede en el sector energético a nivel internacional. Juan Pardinas, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero vamos a regresar a platicar con él respecto también a la reforma energética, ampliar un poquito más el tema, no le cambien. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Estamos platicando con Juan Pardinas. Obviamente los perredistas están llevando esta bandera de por qué repartir las ganancias, por qué repartir la renta petrolera, la propiedad de las reservas. Entiendo todo lo que conceptualmente se refiere a cada uno, pero ¿cómo le podemos explicar a la gente estas diferencias en la interpretación que se puede dar? Creo que el primer paso es este que mencionábamos antes de quién es el petróleo y quién lo extrae. Una vez que este petróleo se extrae, el servicio de sacarlo del subsuelo, ya sea en aguas abiertas o en territorio, en tierra, este servicio pues, se tiene de alguna manera que cubrir los costos y en caso de una empresa generar utilidades. Entonces hay que ver, y eso es parte de la discusión, implica un reto complicado, porque cada yacimiento tiene distinto nivel de riesgo. De hecho, las empresas petroleras son empresas administradoras del riesgo. Se ponen a perforar agujeros
con los que pueden tener muchísimo éxito y hacer mucho dinero, o con los que pueden perder cantidades gigantescas de lana. Entonces, lo que hay que ver es, en función del riesgo, en función de el premio que se obtiene con ese riesgo, de los réditos, pues establecer criterios que beneficien de la mejor manera al pueblo de México. Cada yacimiento va a ser distinto porque cada yacimiento tiene condiciones geológicas diferentes. Habrá yacimientos en los que qué bueno que Pemex vaya solo, pero estamos hablando de un yacimiento de aguas profundas. Imaginemos la complejidad tecnológica. Son 3 kilómetros de tubería arriba de la superficie del agua y luego 3 kilómetros adicionales debajo del suelo del lecho marino. Estamos hablando de una tubería que va a 6 kilómetros de profundidad. Bueno, eso implica mucho dinero y muchísimo riesgo. No puedes esperar que se creen condiciones de certidumbre jurídica y atraer inversión si le das una prima muy baja a quien está dispuesto a tomar ese riesgo. Muchas de las críticas que se hacen desde la izquierda mexicana es que el problema es de dinero, que si a Pemex le liberamos más presupuesto, Pemex podría encargarse de hacer este trabajo. A mí hay 2 datos que me hacen cuestionar ese argumento. El primer dato: la inversión en Pemex ha pasado de $5,000 millones a principios del siglo XXI, por ahí de 2001, 2002, 5,000 a 25,000 hoy. O sea, se multiplicó por 5 el dinero que tiene Pemex para invertir. En ese mismo periodo, la producción cayó cerca de 25%, un poco después de 2005 a la fecha. Entonces vemos que Pemex ha invertido más y está produciendo menos. Entonces, suponer que simplemente con dinero solucionas el problema no responde a la evidencia y los números que presenta Pemex. Hay un tema de capacidad operativa. Vemos en los comerciales que está sacando el gobierno en medios de comunicación. En Estados Unidos hay cerca de 10,000 pozos de gas de lutitas o de gas de shale. En México hay menos de 10. Si le damos mucho dinero a Pemex, va a poder multiplicar por 100 o por 1,000 su capacidad de explotar esos pozos, ella sola. O sea, Pemex va a poder hacer eso. En aguas profundas la proporción me parece que son cerca de 10 pozos de Pemex y cerca de 130 pozos perforados en Golfo de México, pero en aguas territoriales de Estados Unidos. Entonces vamos a poder multiplicar a Pemex por 15 para poder tener la capacidad de extracción que existe en Estados Unidos. Yo creo que el tema es mucho más complicado de dinero. Hay un tema de operación, de capital humano, de número de gentes, de acceso a tecnología. ¿El régimen fiscal? El régimen fiscal, la teoría, digamos, de la izquierda es que si sacamos a Pemex del presupuesto, que esto implica un agujero en las finanzas públicas de cerca del 30% del gasto público, y le damos ese dinero a Pemex, Pemex podría solo. Que el problema es que ordeñamos mucho a Pemex, enflacamos a la vaca y la vaca ya no produce más. Bueno, yo esto es lo que cuestiono. Si ya le multiplicamos por 5 el presupuesto a Pemex en los últimos 10 años y la producción cayó en una cuarta parte, ¿esto qué implica? Si le multiplicamos otra vez por 5 el presupuesto, entonces ahora sí ya nos va a poder dar el petróleo que no nos ha podido dar durante los últimos 10 años porque vamos en producción decreciente. Es una de las variables pequeñas pero importante, este sentón que está teniendo la economía mexicana, este proceso de desaceleración económica, uno de los factores es que está cayendo la producción de petróleo. No es el factor principal, pero es uno de los que pintan dentro de la explicación. Y esta caída en la producción es una tendencia que viene ocurriendo desde hace 5 o 6 años, en los que Pemex ha aumentado su presupuesto de inversión en exploración y producción. Entonces ya le hemos dado más dinero a Pemex y los resultados desgraciadamente no son muy favorables. Algunos dicen que justo este boquete que se haría en el dinero de Pemex podría resolverse con la reforma a IVA y alimentos y que la tarea del gobierno es hacia allá. ¿Es así? Pues no lo sé, porque así que el gobierno no me ha platicado, pero la mejor reforma fiscal es el crecimiento económico. Entonces, antes de subir impuestos, que muy probablemente venga un alza de impuestos en la reforma fiscal, a mí lo que me gustaría ver es condiciones que permitan mayor crecimiento económico. Y a través de mayor dinamismo económico se generan mayores réditos para el sector privado, para los asalariados, para las personas que tenemos un trabajo en el sector privado. Y a partir de eso aumenta la recaudación fiscal.
Suponer que solo con alzas de impuestos se va a poder resolver el agujero que deja el boquete de petróleo, pues realmente es un análisis que no responde a un realismo político básico, porque estamos hablando del 30% del gasto público total de gobiernos municipales, estatales y gobierno federal, que viene del petróleo. Esto implicaría prácticamente de un día a otro duplicar la tasa del IVA. O sea, ahorita está a 16. ¿Vamos a aguantar los mexicanos un IVA del 30%? Pues por supuesto que no. Entonces, esto tiene que ser un proceso gradual donde haya probablemente nuevos impuestos, pero sobre todo crecimiento económico que permita fortalecer al erario a través de mayor desarrollo, mayor capacidad de generación de riqueza. Vemos algunos datos del INEGI que habla de mayor desempleo y sobre todo en personas mucho más calificadas, ya a nivel licenciatura. Vemos este ajuste en el proyecto de crecimiento económico. ¿Ustedes cómo lo ven? O sea, ¿de verdad está en un muy mal momento el gobierno y empieza a decaer todas estas expectativas por los malos resultados que se reflejan? Bueno, está en muy mal momento la economía mexicana. Ha habido desaceleración de la exportación del sector automotriz, que es una de las principales turbinas de la economía mexicana. En el radar, cuando se hablaba del momento mexicano, esta burbuja de optimismo que vivimos a principios de 2013, no aparecía en el radar la situación de las grandes empresas constructoras dedicadas a vivienda, que ahorita están en problemas muy serios, algunas de ellas ya prácticamente en quiebra, sí, o bancarrota. Son factores que no aparecían en este diagnóstico, y este exceso de optimismo que se llamaba el momento mexicano sobre sí, que íbamos a florecer económicamente, íbamos a crecer a tasas muy altas, estaba basada en hechos políticos, no en variables económicas. Ahora lo que tenemos es darle la oportunidad a la política para crear las condiciones económicas donde sí podamos crecer de a de veras, pero esto solo va a suceder si aprobamos las reformas. El nivel de inseguridad en el tema turismo específicamente, ¿qué tanto está influyendo? Yo creo que la inseguridad nos pega en turismo y en muchos otros sectores. Después de la reforma energética, yo creo que el tema de seguridad es el principal obstáculo a la competitividad del país. Necesitamos darle certidumbre, seguridad física, personal, a las personas que vivimos aquí, a los que quieran invertir, a generar oportunidades de empleo y desarrollo en un clima de incertidumbre generado por la inseguridad. Es muy difícil crear condiciones de inversión. Para crear empleos, para abrir empresas, se necesita cierto margen de tranquilidad. Y cuando esa intranquilidad llega a tu seguridad física, la seguridad física de los trabajadores, de las personas que habitan en estos espacios físicos, pues el problema de la inseguridad va mucho más allá del turismo y afecta condiciones de inversión en el sector manufacturero, en el sector exportador. Si lo vemos en resultados de números, este cambio de política o percepción, ¿cuál es la que estamos viviendo en el tema de cómo manejar la inseguridad de nuestro país? ¿De verdad hay un cambio de política que se esté reflejando ya en estos números? Yo creo que todavía falta, o sea, sí ha habido una desaceleración de los índices de violencia. Ya no vamos hacia arriba, hay una reducción, pero esta reducción es mínima y realmente en las zonas de mayor violencia del país, a mí me parece casi inmoral decir que las condiciones van mejorando. Lo que hemos visto es que también ha habido una especie de migración territorial del problema. Hace unos años hablábamos de Ciudad Juárez, de Tijuana. Ahora estamos hablando de Michoacán, de Guerrero. Uh-huh. Tamaulipas era el epicentro, era la zona cero del control del narco sobre las instituciones. Ahora vemos que las cosas van mejorando gradualmente. Tal vez la gente, si nos ven en Tamaulipas, van a opinar distinto. La situación de Monterrey, por ejemplo, ha mejorado mucho en los últimos meses, pero no es lo mismo lo que está pasando en la zona del Pacífico, Guerrero, Michoacán, ¿no? Oye, por último, el combate a la pobreza, se lanzó la cruzada, etcétera, sin embargo todavía no hay recursos. Muchos de los temas están detenidos justamente porque es el primer año, el ajuste del PRI, etcétera, pero ya se están tardando o ya hay resultados. A mí me parece que hasta ahorita, de lo que he visto de la campaña contra la pobreza del gobierno, me parece más una cosa publicitaria que algo bien sustentado. Habrá que esperar los resultados,
pero no veo yo todavía una decisión de apostarle recursos a reducir la pobreza en el país. Gastamos mal, como el presupuesto público no está orientado a reducir la pobreza. Hay subsidios a la energía, subsidios ya se ha reducido mucho el subsidio a la gasolina, pero sigue el subsidio a la electricidad a clases medias urbanas. Si de veras queremos combatir la pobreza, se requiere un rediseño del gasto público enfocado justamente a reducir la desigualdad de oportunidades, a mejorar las condiciones de los mexicanos que menos ingresos tienen, y eso todavía no ha pasado. Lo que yo he visto son comerciales en la tele, en el radio, pero no una apuesta de un cambio estratégico de política pública para reducir las brechas de oportunidades que existen en el país. Con esta vertiente, ¿cuál es el saldo de este primer año de gobierno? Pues es una semana muy complicada para hacer la pregunta, porque sí hemos vivido los 10 días más difíciles del gobierno de Peña Nieto. Yo creo que el mayor mérito que ha tenido el gobierno es estarle dispuesto a entrar a la complicación de las reformas, pero pues ahorita un saldo, a pesar de que bueno, fechas como el 1 de septiembre el informe de gobierno obliga a estas reflexiones retrospectivas, yo creo que la moneda está en el aire. Si las reformas salen, este va a ser un gobierno muy exitoso que va a sentar las bases de crecimiento económico, desarrollo y productividad para todos los mexicanos. Si las reformas no salen, creo que viene un periodo ominoso para el país, y además que vamos a perder la fe en que podemos cambiar, en que podemos tener una realidad distinta, y eso afecta más allá de las variables económicas. Y eso solamente en el primer año. Juan Pardinas, director general de IMCO, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El agradecido soy yo, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes. Pásenla muy bien.